comenzamos estudiando el movimiento de un cuerpo. A partir de aquí podremos llamarlo también móvil, simplemente el móvil. Lo vamos a considerar como puntual, o sea que no tiene dimensiones. Esta es una muy buena aproximación que servirá de base para un curso posterior hacer otros análisis, ¿no? En esta primera parte no vamos a tener en cuenta cuáles son las causas de este movimiento, simplemente lo vamos a tratar de describir. Esto es lo que se conoce como cinemática. Luego, más adelante, sí vamos a poner la lupa en cuáles son las causas de estos cambios en el movimiento de un cuerpo inmóvil. Esa será la parte conocida como dinámica. Emplearemos allí un modelo que se llama el modelo de interacciones. Todo junto, cinemática y dinámica, forman lo que se conoce como mecánica del punto en este caso, o mecánica de la partícula. Bueno, abreviadamente vamos a comenzar por el MRU, que es el movimiento más simple. A partir de ahí construiremos movimiento rectilíneo y uniforme. Abreviado, insisto, MRU. Entonces, bueno, como le indica su nombre, el movimiento es rectilíneo. Se hace una recta. Bueno, por ejemplo, ahí tenemos un segmento de recta que corresponde al movimiento de la partícula, ¿no? ¿De qué se trata la uniformidad? ¿Qué es lo que es uniforme? Bueno, es que tiene desplazamientos iguales, un vector, en tiempos iguales. O sea que si tomamos intervalos de tiempo de la misma duración, el móvil sobre ese segmento recta habrá recorrido un espacio igual. O sea, el vector siempre en la misma dirección, en el mismo sentido, y siempre con la misma intensidad. O sea, es una recta. No tiene otra que ser una recta. Bien ahí. Bueno, quiere decir esto que si en un segundo recorre 10 metros sobre el segmento de recta, en 2 segundos recorrerá el doble. Y si hubiera sido medio segundo, o sea 0,5, recorrerá la mitad que en un segundo. O sea, es simplemente esto, ¿no? Así está, para refrescar un poco la cuenta. Bueno, si en un primer instante T' se encuentra en ese punto sobre el segmento recta, vamos a suponer que ahí estamos empezando a estudiar, ese es el T0, T1, bueno, T' lo llamado aquí. Y en un instante posterior está en otro punto sobre la recta. Y ese instante posterior es T segunda, ¿verdad? Bueno, es allí lo que se ha desplazado entre esos dos instantes de tiempo. ¿Está bien? Y vamos a llamarle E al módulo de ese vector. Bueno, siempre recordemos, va a ir según esa recta, todos los delta R van a ser ahí, ¿no? Bueno, el intervalo de tiempo que le ha llevado a recorrer ese espacio aquí mostrado, E, en esa dirección y sentido, es T segunda menos T', ese es el intervalo, posterior menos anterior, ¿está bien? Bueno, luego tenemos un instante posterior a la segunda, T tercera entonces, T tercera, que vamos a suponer que es el mismo vector de desplazamiento, por eso no lo estoy primando poniéndole doble prima delta R, ¿cierto? Es el mismo, es un vector de la misma intensidad para el mismo lado. Bueno, el intervalo de tiempo que ha pasado, obviamente, es T tercera menos T segunda, o sea, la resta de en qué instante estaba al final menos al principio de ese desplazamiento, Pero bueno, si justamente por hipótesis decimos que la uniformidad es que se desplaza delta R es igual en tiempos iguales, quiere decir que este delta T es igual al anterior. Por eso tampoco lo he diferenciado del anterior. A los dos les he llamado exactamente delta T. Luego, en otro tiempo posterior, T cuarta, y así podemos seguir hasta el T que podamos. Si es tal que lo que se ha desplazado es nuevamente la misma cantidad E en la misma dirección, en el mismo sentido, o sea, ese mismo vector delta R, acá allí en azul, bueno, el delta T obviamente va a ser igual a los anteriores. Lo podemos calcular como T cuarta menos T tercera, pero es el mismo que los anteriores, ¿verdad? Es decir, son todos iguales, Bueno, vamos a poner atención, entonces, en este caso de MRU, en la descripción del movimiento en una recta, ¿no? Y vamos a suponer que en un instante de tiempo inicial, lo vamos a llamar T1, se encuentra en el punto P1, que es ese que está allí, ¿no? Y que luego, de un tiempo determinado, cuando estemos en el instante T2, se encontrará en ese punto, al cual llamamos originalmente, ¿no?, este P2. Y la pregunta es, ¿cuál es el vector de desplazamiento? Recuerden que la letra delta implica el cambio en lo que está indicado allí, que es el vector posición. Desde algún lado lo estaré mirando, pero si me dicen el desplazamiento al ir desde 1 hasta 2, bueno, obviamente es un vector que tiene el tamaño, la distancia que hay allí en esa recta, y orientado desde 1 hacia 2, o sea, ese vector que está allí, ese es el desplazamiento, sin duda, ¿no? Bueno, allí está delta R y le hemos puesto sub 1, 2 para indicar que el desplazamiento, no en cualquier lado, sino para ir desde el punto 1 hacia el punto 2, ¿verdad? Ahora sí tiene importancia
¿quién lo describe? Bueno, supongamos que ese es un coche y esa es una calle, ¿no? Y se circula en ese sentido. Y bueno, ahí está el observador O, supongamos que soy yo, y estoy mirando pasar el vehículo desde la vereda, mirando hacia la vereda de enfrente, y veo que el coche pasa de izquierda a derecha. Pero resulta que está mi vecino enfrente, mirando hacia mí, y dice, ¿usted qué le pasa? ¿Qué ha tomado? Dice, si va de derecha a izquierda. No, pero escúcheme, para izquierda a derecha. Y el vecino, no, de derecha a izquierda. Y ahí yo me caigo. Claro, le digo, no, ¿sabe lo que pasa? Vecino, que usted está rotado respecto a mí, entonces vemos como si fuera el signo contrario, pero en rigor de verdad, como dice, estamos viendo cómo lo está haciendo de una sola manera. Entonces nosotros lo estamos describiendo de distinto modo. Veámoslo. Yo estoy parado acá, soy yo, y ese es el vector posición R1, la posición de uno vista desde el observador O, por ejemplo, si fuera yo. Y ese es el vector posición R2, ¿está bien? La posición vista desde mí. Entonces, ¿quién es delta R12? Es la posición final y no la posición inicial. Bueno, obviamente es ese vector que está allí, no le queda otra, si es el desplazamiento para ir de uno hasta dos. Entonces, vea, desde donde vea este fenómeno, el movimiento es ese. Entonces, mi vecino desde enfrente no va a tener otra alternativa, allá está en O', que ve exactamente el mismo desplazamiento. Después diremos, yo diré que va de izquierda a derecha y él de derecha a izquierda, pero el desplazamiento es el mismo. Estamos viendo lo mismo. Ese es el vector R1', que ve él, y este es el vector R2' que ve él. Son distintos de los que veo yo. Pero ¿cuál es el desplazamiento para el 1, 2? La posición final, vista por él, menos la posición inicial. ¿Está bien? O sea, es R'2 menos R'1, pero da igual R delta R12, el mismo, ¿no? O sea, veámoslo de donde lo veamos, va a ser eso. Lo importante es que siempre manifestemos dónde está nuestro sistema de referencia, dónde está nuestro origen y poner los ejes del sistema coordenado si hace falta luego hacer cálculos para obtener las componentes escalares, digamos, ¿no? Muy bien.